iniciamos la semana número 33 del año 2013. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo y saludamos a quienes nos ven por Ecuavisa Internacional en distintas partes del mundo, también a quienes nos escuchan por Radio Centro, el dial es 97.7 FM en Guayaquil, y además, como siempre, le recordamos que nos puede seguir a través de nuestra página web en tiempo real o a distintas horas en www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Marcela Aguiñaga, Pamela Troya y Guillermo Lazo. Con Marcela Aguiñaga, asambleísta nacional de Alianza País, vamos a revisar el tema de las reelecciones ilimitadas para presidente, asambleístas, alcaldes y prefectos. La Constitución debe ser cambiada por situaciones coyunturales, lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Pamela Troya, coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos Ya. La agrupación GLBTI insiste en que el matrimonio entre personas del mismo sexo debe institucionalizarse en el Ecuador. Vamos a revisar este tema y hoy también es nuestro invitado Guillermo Lazo, ex candidato presidencial del movimiento Creo. Las reelecciones sin límites, los relevos generacionales y los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil. Lo conversaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Cadena Sabatín, el presidente Rafael Correa reprochó a las FARC la muerte del teniente del ejército Diego Maldonado, quien murió el pasado jueves cuando un batallón del ejército ecuatoriano se enfrentó a un grupo irregular armado que había cruzado la frontera. El viernes, el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, atribuyó el ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos este fin de semana ofreció total apoyo para resguardar la frontera común. Fue durante su visita a Cartagena este fin de semana que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas para evitar que ocurran nuevamente incidentes como el que cobró la vida del teniente de infantería ecuatoriano, Diego Armando Maldonado Gómez. Y tengan la absoluta seguridad que tendrán todo el apoyo de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, para que en esa frontera ese tipo de situaciones no se presenten. En eso el presidente Correa y todo el gobierno ecuatoriano podrá contar con los colombianos y con el gobierno colombiano sin restricciones. Esto mientras que el primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, ratificó su pedido de responder a cualquier tipo de grupo armado que intente operar o ingresar al país. Soldados de la patria que están defendiendo con tanto sacrificio y heroísmo la frontera norte, a no permitir que una sola bota militar extranjera, regular o irregular, ose pisar sin nuestra autorización el suelo patrio y a defender su vida por todos los medios. Envió un mensaje a estos grupos armados irregulares, criticando su ideología y forma de operar para conseguir sus fines. Son las FARC las que cometieron este crimen, para que entiendan que su lucha ha perdido todo sentido. Ellos luchan por la justicia, por la igualdad. ¿Qué están haciendo? Acaban de matar a un joven de 28 años, soldado ecuatoriano, que deja en la orfandad una niña de 3 años. ¿De qué justicia social están hablando? Por su parte, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, confirmó que se mantiene la presencia del ejército en la zona donde se produjo el enfrentamiento. En este momento ya el caso legalmente está en manos de la Fiscalía en Sucumbíos, y desde el punto de vista militar nosotros continuamos haciendo un rastreo exhaustivo de la zona en la que se produjeron los hechos, es decir, en la zona cercana a Puerto Mestanza. Este es el tercer incidente que se registra en lo que va del año. El primero se registró en marzo en la misma zona del último enfrentamiento en Puerto Mestanza y el segundo en mayo en el sector de Palma Seca. Y en Cayambe, en la provincia de Pichincha, fue despedido con honores militares el oficial fallecido en combate. El municipio de ese cantón declaró 3 días de luto. Era un sábado distinto en Cayambe. La ciudad estaba de luto. En la calle todos sabían que un soldado de esa tierra había entregado su vida por defender la soberanía territorial del Ecuador. Las avenidas del centro de la ciudad se tornaron verdes de repente. Cientos de uniformados formaron una calle de honor. Era uno de los últimos tributos militares al teniente Diego Armando Maldonado Gómez, de 28 años. Falleció en el cumplimiento de su deber, cumpliendo con la misión que el Estado ecuatoriano nos ha encomendado. Y aunque todavía no ha sido oficializada la distinción post-mortem de héroe nacional, por acá todos estaban convencidos de
que lo fue. Por ello, en su último recorrido por las calles de Cayambe y en la misa oficiada en su honor, propios y extraños quisieron acompañarlo. Allí su hermana Miriam Maldonado recordó la vocación que lo convirtió en un oficial del ejército. Nos aferraremos a tu valentía y siempre te amaremos y te recordaremos. Y aunque su afligida esposa quería prolongar la despedida, llegó el momento del último adiós al amigo, al hijo, al esposo y padre. Los últimos honores militares al teniente, al comando paracaidista, al francotirador. ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! Y por lo que el municipio de su ciudad natal declaró 3 días de luto cantonal. 7 de la mañana con 1 minuto. Y en otros temas, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, una vez más refutó al gobierno sobre el puerto de Guayaquil. Por su parte, el presidente Rafael Correa el sábado dijo que el lugar donde se construirá el nuevo puerto aún está en estudio. La ubicación del nuevo puerto y el especializar a la actual de Guayaquil para turismo, tráfico de cabotaje con Galápagos serían los puntos más polémicos. La ubicación del nuevo puerto marítimo de Guayaquil desencadena los enfrentamientos entre el gobierno y el municipio de la ciudad. En su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa respondió a las críticas del alcalde Jaime Nebot, quien días atrás aseguró que la intención del gobierno es trasladar al puerto fuera del cantón Guayaquil, incluso a otra provincia. Un tema que según el mandatario aún no se define, pues Pozorja sigue siendo una posibilidad. Te estamos estudiando el mejor sitio, que puede ser Pozorja, pero todavía no tenemos el estudio definitivo. Pero este tipo de estar engando a la gente, mintiendo, es la típica oligarquía guayaquileña, que se van a acabar los puestos de trabajo, lo que quieren defender sus negocios. Pero si más allá, en Data, en General Villamil, en Gabao, hasta Chanduy, en buena hora también. Pues. El alcalde Nebot, en un video entregado a varios medios televisivos, insistió en que Pozorja debe ser el sitio elegido. Al lado de Guayaquil no es Guayaquil. Su gobierno no puede despojar al cantón Guayaquil de su naturaleza portuaria. Ese objetivo es ofensivo, antinatural y calamitoso para el empleo y el nivel de vida de los guayaquileños. Correa habló de la posibilidad de especializar al actual puerto de Guayaquil en turismo. Por esta ruta sale el 70% de las exportaciones no petroleras del país. Otra cosa que está mintiendo, ¿no? Entonces, que el puerto de Guayaquil será especializado en turismo y cabotaje. ¿Qué mejor que sea especializado en turismo? Me está diciendo que con eso se va a acabar el puerto de Guayaquil. Especialización no significa exclusividad. Para el burgomaestre es una decisión que también afectará a los puertos privados que operan en la ciudad. Nuestro actual puerto marítimo será destinado al turismo y al cabotaje con Galápagos. El nuevo puerto marítimo no estará en el cantón Guayaquil. Otros puertos privados de Guayaquil quedan fuera del sistema portuario. El puerto privado de aguas profundas de Pozorja no se seguirá construyendo. Aunque este tema los mantiene enfrentados, ambos coinciden en la necesidad de un nuevo puerto de aguas profundas para aumentar la carga que actualmente recibe Guayaquil. El debate sobre las reelecciones sin límite es de trascendental importancia para la esencia de un régimen democrático y va mucho más allá de eventos electorales de coyuntura. Por eso, en la Constitución de Montecristi se estableció un sistema por el cual se limita a una sola vez la reelección para un mismo cargo, consecutivamente o no. Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, está con nosotros. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Respecto a la alternancia que establece la Constitución, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, señaló lo siguiente la semana pasada. Veamos. La alternancia, por supuesto, y en sistemas democráticos se ha demostrado que la alternancia es una buena herramienta para producir cambios eficientes. No soy de las personas que esté convencida de que los modelos son estáticos. Los modelos son cambiantes. Nosotros estamos construyendo o reestructurando nuestro Estado y en esa reestructuración también hay un debate permanente de la reestructuración de la democracia. ¿Qué consideramos nosotros como democracia? En la Constitución del 2008, una de las cosas más ricas que tiene es justamente ser una constitución garantista de derechos. Si en ese marco nosotros vemos que de pronto son cosas coyunturales, ¿no? La Constitución fue realizada hace 6 años, la dinámica ha cambiado, si ahora podemos realmente regresar a ver que de pronto hay artículos que estuvieron muy adelantados para la realidad ecuatoriana, para nuestras dinámicas políticas que se está implementando en el país, pues también tenemos que hacer una reversión. No puede ser ninguna ley, ningún artículo de la Constitución un obstáculo para la consolidación del proceso político que está viviendo el Ecuador. Y si en ese
marco, pues la población y nosotros como herramientas desde la Asamblea podemos facilitar para que definitivamente la continuidad del proceso, la radicalización del proceso, la profundización de la revolución en el Ecuador tenga que tener a Rafael Correa por un periodo más o por los periodos que sean necesarios, pues nosotros tenemos que emitir una normativa legal. La presidenta de la Asamblea calificó de coyuntural también a la constituyente de Montecristi. En la coyuntura de hace 6 años, pues no era seguro de que Alianza País gane todas las elecciones como ahora. ¿Es a esa coyuntura a la que se refiere y la que ha cambiado? Bueno, no creo que de eso se trata. Básicamente aquí se ha puesto en el debate de la opinión pública un tema donde para algunos articulistas, algunos medios de comunicación, develaron de alguna manera un interés cuando se habla de la candidatura a reelección del alcalde de la ciudad de Guayaquil versus a una reelección del presidente Correa. Yo creo que aquí el tema no pasa por lo jurídico. Sabemos que el alcalde Jaime Nebot podría lanzarse perfectamente nuevamente a la candidatura, y en el caso del presidente Correa, de serlo, cosa que ni siquiera ha sido decidido, no hay una iniciativa como tal, bueno, necesitamos una reforma constitucional que es absolutamente legítima. La propia Constitución estableció cuándo y cómo podía reformarse. Así que en ese ámbito yo creo que lo que dice la presidenta evidentemente es que habrán siempre los mecanismos para impulsar y consolidar pues nuestra revolución ciudadana. Ahora, otra cuestión de coyuntura electoral es la tercera reelección de Jaime Nebot, la cuarta de Montgomery Sánchez, también la del alcalde de San. Pero se darían porque lo autoriza el régimen de transición de la Constitución de Montecristi, así como ya se dio también la segunda reelección del presidente Rafael Correa, de acuerdo a ese régimen transitorio. Pero todo eso excede la única reelección que autoriza la Constitución. Entonces, ¿por qué entonces convertir en algo permanente una disfuncionalidad transitoria y excepcional de la Constitución? Pues con la reforma, si es que se la hace, Jaime Nebot se puede reelegir de por vida. Sí, claro, es decir, la propuesta aquí que se plantea es la discusión desde la opinión pública una vez más de un tema que trajeron algunos medios, es decir, ¿por qué en unos casos sí, entre comillas, el modelo exitoso es necesaria la continuidad y en otros no? Por ejemplo, tanto se habla que hay una aceptación, digamos, importante en la ciudad de Guayaquil hacia la tendencia y el establecimiento del alcalde Jaime Nebot versus a la aceptación que tiene el presidente Correa a nivel nacional. Aquí el punto básico es por qué si en un cargo es necesario la continuidad y en otro no. Creo que ese es el gran debate que se ha puesto, que vuelvo a insistirle, Alfredo, yo creo que aquí no pasa por lo jurídico y lo constitucional. Ya sabemos que el alcalde Jaime Nebot tiene toda la posibilidad de ir a una reelección, como los otros alcaldes, porque recordemos que la Constitución de Montecristi es la que puso en igualdad de condiciones a los puestos de elección popular, porque anteriormente a eso solamente no había reelección consecutiva para el cargo de presidente de la República. Así que yo creo básicamente que aquí lo que tratamos de demostrar es que para unos casos sí, para otros no. Y en el caso de Alianza País, creo que es enfático, se ha mencionado muy claramente a la ciudadanía, no hay una discusión como tal al interior de la militancia, no hay una iniciativa presentada a la Asamblea Nacional, por lo tanto, más la Asamblea Nacional podría pronunciarse en este momento. Y de ser el caso, la propia Constitución de Montecristi permite en un momento determinado la reforma de la Constitución a través de los procedimientos que ya sabemos, el 441 de enmienda o de reforma constitucional. Claro, pero las personas que se han referido a la reelección de Nebot es porque es algo que está permitido en la Constitución, no están proponiendo que se cambie la Constitución para que se reelija. Claro, lo que dicen algunos es que en algún caso los modelos sí necesariamente es necesario que sean continuos y en otros no. A eso creo que nos referimos cuando comenzó el debate de si cabe o no la reelección indefinida. Por eso yo le digo, no pasa por lo jurídico, pasa por lo ético y por lo moral en la opinión pública, en los comentarios, y develar de alguna manera que a ciertos medios de comunicación siguen siendo actores políticos. Eso es específicamente, pero de ahí mencionar que el presidente Correa, bueno, nuestro compañero presidente sigue siendo un líder innato, es nuestro líder al interior de Alianza País, nadie puede desconocer que reemplazarlo va a ser difícil, dadas sus propias características, pero en nuestra militancia se están preparando nuevos cuadros, porque nosotros sí creemos en el principio de alternabilidad, Alfredo, no de que los movimientos y los partidos políticos le pertenecen a una u otra persona. En efecto, lo de la alternabilidad se
se ve. De hecho, la cúpula de la Asamblea están 3 asambleístas del sexo femenino, la presidenta apenas tiene 30 años, usted también es joven, igual la otra. Bueno, lo que se están preparando exactamente son nuevos cuadros políticos, hombres, mujeres, que representen esta variedad y pluralidad que somos los ecuatorianos. Claro, pero de otra parte también hay otro hecho. Ya hubo cambios en la Constitución con la consulta popular del 2011. Y ahora podría haber otros, porque se dicen que lo están analizando y estudiando, que podrían ser no ahora en el 2014. No, evidentemente. Pero que sí podrían ser en el 2015. Por ejemplo, si se van a reelegir la mayoría de los alcaldes y prefectos. Y entonces se plantea de nuevo la continuidad del presidente. Entonces, ¿cómo es esto de que la Constitución, que se consideraba el mayor logro de la Revolución Ciudadana, se va a estar cambiando cada 3 años? ¿No sería mejor convocar a una constituyente para definir una nueva Constitución? Bueno, no es una constituyente, Alfredo, porque en este caso específicamente considero yo que debería aplicarse el artículo 442, porque es una reforma parcial que no transgrede bajo ningún concepto ni la estructura del Estado, ni las garantías, ni los derechos constitucionales de los ciudadanos. Así que yo creo específicamente que no es necesaria una constituyente. Si vamos a una reforma parcial, evidentemente siempre tendrá que pronunciarse el pueblo ecuatoriano, y deberá preguntársele también al pueblo ecuatoriano si esta reelección indefinida sea igualitaria para cargos de elección local como alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, o como también para el cargo de la presidencia de la República. Por ahí yo creo que pasa el debate, pero vuelvo a insistir, el principio de alternabilidad. El primero que se manifiesta claramente que lo está ejecutando es Alianza País. Bueno, el presidente Rafael Correa no se ha retractado de su decisión de no volverse a lanzar a la presidencia. Ni siquiera ha dicho que lo va a repensar, como lo ha hecho Jaime Nebot, que sí había dicho que no se iba a lanzar. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, señaló lo siguiente, veamos. Rafael Correa, sin duda alguna, es la persona que lidera este proceso no nacional, sino regional, y es uno de los compañeros que necesita de todo el apoyo de nosotros, de los que estamos desde las diferentes instancias y de los que somos las bases del movimiento Alianza País, para definitivamente empujarlo para tomar una decisión que pueda beneficiarnos a todos. Tenemos 500 años atrás de resistencia, son años que tenemos que ganar, y el proceso de revolución, que es el proceso para abrir las puertas al socialismo, del buen vivir y del summa causa, es el proceso que tendrá que continuar los años que sean necesarios, con las personas que sean necesarias al frente. Ahora me atrevería a decir que no le corresponde únicamente a Rafael, y con mucho respeto a nuestro compañero presidente y a su familia, por supuesto, pero Rafael le pertenece al pueblo ecuatoriano por mayoría y por mandato popular. No estoy diciendo que me voy a lanzar, que me voy a reelegir, no me interesa eso, crean. Yo no estoy aquí por ambiciones personales, siempre me cuido de pasar por el poder y que el poder pase por mí, y que quisiera servir nada más, ¿no? Uno de joven quiere cambiar el mundo, solo ahora lucho para que el mundo no me cambie mucho a mí. Bueno, pero aquí hay un asunto de fondo. Se está hablando claramente no solo de la Revolución Ciudadana, sino que la reelección sin límites no es únicamente para presidentes, sino también para más de 220 alcaldes, 23 prefectos, 137 asambleístas actualmente. Entonces ahí también se plantea, ¿es legítimo, es ético, es revolucionario reelegir de por vida a asambleístas, alcaldes, prefectos, cuando el presidente Correa ha dicho que aunque reforme la Constitución, él no se lanza a la reelección? ¿No lo están utilizando al presidente? Bueno, yo creo que lo que no es ético es plantear y medir de una forma para unos cargos y para otros otra forma de medición. Yo creo que eso no es lo ético ni lo moral, y es lo que debe recuperarse en el quehacer político. Sin embargo, de eso también opino claramente que el pueblo ecuatoriano será siempre el que se manifieste en las urnas. Y si para eso se establece un principio de que el pueblo ecuatoriano considera que ya se ha pronunciado anteriormente en los casos de reelección en el Ecuador, bueno, si el pueblo ecuatoriano decide que es necesaria la reelección para que los modelos de administración continúen, bienvenido sea. Lo que quiero decirle, Alfredo, que aquí nadie desconoce el liderazgo que tiene Rafael Correa, lo que representa para nosotros la militancia de Alianza País, nuestro líder, que ha hecho que esta transformación en nuestro país vaya a la velocidad que va en todos los ámbitos, tanto social como económico y demás, buscar ese Ecuador equitativo que todos queremos. Pero
Pero está claro también que al interior nosotros sabemos que no puede pertenecer una revolución solamente a una persona. Y nuestro compañero presidente ha manifestado claramente que él no tiene su interés de perennizarse en el poder. Así que yo creo que hay que respetar esa decisión, creo que hay que apoyarlo en el sentido de crear esta militancia de nuevos cuadros, nuevos actores, nuevas figuras políticas. ¿Por qué no? Que sean hombres y mujeres jóvenes de este país que contribuyan a eso, realmente a hacer patria desde la trinchera de la política. Pero lo que usted acaba de decir es correcto, pero eso se contradice con este estudio que hacen de una reelección. Bueno, yo no creo que se contradice. Yo creo que básicamente lo que se está aplicando aquí es un principio de moralidad a través de que para algunas cosas, para algunos personajes, algunos opinan que sí está bien. Pero cuando se trata de Rafael Correa a nivel nacional, entonces está mal, porque se quiere perennizar y vamos a poner entre comillas el dictador. Por eso es que volvemos a insistir. Aquí debe plantearse un caso de ser digamos, la discusión de reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, no un tratamiento para unos y otro tratamiento para otros. Claro, el problema, sin embargo, lo que surge es en la reelección consecutiva, porque si es una reelección saltando un periodo como es en otros países, entonces no hay esto de la utilización de la infraestructura del Estado, de la propaganda en todos los niveles de gobierno, que no solamente es en la campaña presidencial, es en la campaña de alcaldes, de prefectos. Totalmente. Pero eso, por ejemplo, no se cumple y eso debería haber un esfuerzo de la Revolución Ciudadana y de la Asamblea para que se cumpla la Constitución. Bueno, para eso hay que discutirlo y vuelvo a insistir, legítimamente la Constitución puede ser reformada porque así lo decidió la constituyente de Montecristi. Marcela Guiñaga, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, Alfredo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Pamela Troya. Ella es coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos Ya. Troya y Gabriela Correa intentaron casarse la semana pasada, pero un juez les negó la posibilidad amparado en la Constitución de la República. Vamos a revisar este tema. Al volver, quédese con nosotros. Un hombre muere en todos aquellos que mantienen silencio ante la tiranía. Lo dijo Bol Soyinka, escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en 1986. Son las 7:20 en Contacto Directo. La semana pasada, Pamela Troya y Gabriela Correa, una pareja de lesbianas, fue al registro civil de Quito intentando conseguir un turno y entregar los documentos para casarse. El registro civil luego les dijo que no cumplen con todos los requisitos para aprobar su pedido y se basan en el artículo 67 de la Constitución, que dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal. Pamela Troya, coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos Ya, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefi, muchas gracias por el espacio. Ustedes ya sabían que por parte del registro civil quizás iba a haber una negativa cuando la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y distingue al matrimonio de la unión de hecho. Si lo que buscan más bien es impulsar el matrimonio homosexual, ¿haría falta una reforma constitucional para ello? Pues no hace falta una reforma constitucional. Efectivamente, como se acaba de mencionar, el artículo 67 limita el ejercicio de un derecho que ya existe en el país para que sea exclusivamente de las personas de distinto sexo. La idea aquí es lo que justamente vamos a emprender ahora. El día martes a las 10:30 vamos a presentar una acción de protección donde evidentemente vamos a demostrar de manera jurídica que la Constitución es mucho más amplia que la lectura aislada o solo la interpretación de un solo artículo, que es el 67. La idea aquí es que este artículo debe ser visto bajo la integralidad de toda la Constitución, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y con esto, al llegar finalmente a la Corte Constitucional, no necesitaríamos una reforma a la Constitución, sino una interpretación de manera integral para que este derecho que ya existe pueda ser ejercido por las personas del mismo sexo. Y hay que revisar en general qué dice la Constitución, también los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a ir a eso, pero antes, el artículo 11 de nuestra Constitución, sí, en efecto dice también que todas las personas son iguales y que gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género. De igual manera, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 24, dice que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Pero si estamos hablando de si lo que se exige es esa
igualdad de derechos, ¿cuáles sienten ustedes que están siendo vulnerados cuando no les permiten casarse? Justamente eso, el poder decidir qué estado civil una persona quiere tener. No significa que aquí todo el mundo o todos los homosexuales y las homosexuales queremos casarnos o vamos a ir corriendo como hordas a casarnos. El tema aquí es que exista la libertad de ejercer este derecho para las personas que lo deseen, así como las personas heterosexuales que desean casarse lo hacen libremente. Lo que sí nos parece irrisorio es, por ejemplo, la contestación que recibimos del registro civil, donde básicamente nos está diciendo de una manera implícita que estamos cumpliendo con todos los requisitos, porque no menciona que hemos incumplido el, por ejemplo, tener 18 años o el ser capaces o el estar libre de vínculos anteriores. Lo único que nos dice el registro civil, y si me permiten un acercamiento a esta hoja, que es la respuesta, es una copia color, dice: cumplo en informarles que previo a tenerlo solicitado deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 de la Constitución y 81 del Código Civil, donde ambos artículos manifiestan que el matrimonio es entre hombre y mujer. Con eso me están diciendo a mí, le están diciendo a Gaby y a mí, que por un lado o una de las dos tiene que ser hombre, o las dos tenemos que buscarnos marido para casarnos. Y esto claramente está yendo en contra del artículo 66, numeral 9, donde dice: el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. No reitero lo que tú bien, Steffi, ya mencionaste, el artículo 11.2, donde nos garantiza la igualdad y la no discriminación explícitamente, además, por orientación sexual e identidad de género. Ahora, el tema aquí es una cuestión de igualdad ante la ley. Lo que sí pasa es que hay dos cosas distintas y que la Constitución así lo reconoce. En ese mismo artículo, en el 68, ya habla de la unión de hecho. Y dice de la unión de hecho como la unión estable, monogámica, entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley. Y además dice que generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. Entonces, al matrimonio la Constitución lo establece como la unión entre el hombre y la mujer, y a la unión de hecho como la unión que tienen dos personas sin importar su sexo. Lo que habría que exigir más bien, Pamela, no sería que la Constitución, tal como lo dice, que más bien se garanticen en ambos casos los mismos derechos manteniendo estos nombres. Steffi, quiero comentarte una cuestión además para que la ciudadanía esté al tanto. Se nos menciona efectivamente en el artículo 68 la unión de hecho entre personas en general y que garantiza supuestamente los mismos derechos que el matrimonio. En la vida real esto no ocurre. En la vida real las personas del mismo sexo que acceden a unión de hecho tienen que pasar por una suerte infinita de trámites burocráticos para que se les reconozca el derecho. Otra cuestión es que la unión de hecho no es un estado civil. Cuando tú accedes a la unión de hecho sigues siendo, bajo la ley, bajo la cédula, sigues siendo soltero, y así te tratan las instituciones. Tenemos el caso de Rosita Paredes y Gabriela León, que hemos tenido que luchar 3 meses para que finalmente el IES reconozca a la pareja de Rosita como su conviviente dentro del sistema, cuando inicialmente el sistema arrojaba que no es posible que su pareja sea del mismo género. El sistema del IES, y el sistema no se ha corregido, solo ha habido una excepción para reconocer a la convivencia de Gabriela León. Pero supongamos, Steffi, quiero hacer un ejercicio aquí para poder ilustrar. Imaginémonos en el mundo hipotético o en el caso hipotético de que la unión de hecho efectivamente nos garantizase los mismos derechos que el matrimonio. También esto es discriminatorio. Por algo nuestra campaña se llama Matrimonio Civil Igualitario, los mismos derechos con los mismos nombres. Porque ¿por qué para una persona heterosexual se tiene que llamar matrimonio? ¿Y por qué para una persona homosexual se tiene que llamar periquito de los palotes, es decir, unión de hecho? Ahí estarían las diferencias. Por eso mismo me llamaba la atención que la campaña denominada Matrimonio Igualitario Civil, los mismos derechos, los mismos nombres, pues denota que no se trata solamente de exigir las mismas garantías y los mismos derechos bajo la ley, sino que también se llame por el mismo nombre. Es que no quieren una unión de hecho bajo los mismos derechos, sino que sea y que se llame matrimonio. Entonces ahí estarían las diferencias, en el que el matrimonio sí está definido como la unión entre hombre y mujer, no solamente en la Constitución, pero también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí ustedes ya estarían proponiendo más bien replantearlo todo.
No es así, Steffi. Yo te invito a revisar bien el tema de la Convención, revisar bien la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde explícitamente se habla del ejercicio de los derechos de igualdad para todas las personas, y menciona además los derechos de un hombre y de una mujer. No dice un hombre con una mujer. Eso es lo que lamentablemente ocurre cuando se quiere interpretar malamente el tratados artículo internacionales. 17 concretamente, que habla de la Comisión Americana de Derechos Humanos, dice que se reconoce el derecho de hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas. Lo que ustedes están diciendo es que, como dice, del hombre y de la mujer. Dice de hombre y de la mujer. Tú les puedes dividir, puedes decir los mismos derechos del hombre y los mismos derechos de la mujer. No dice los mismos derechos del hombre con la mujer. Entonces hay que hacer una interpretación tal como está. No coger y jalarse de los pelos e intentar justificar la discriminación de la que somos parte, diciendo que eso dicen los tratados o las convenciones internacionales. Claro está que dice hombre y mujer, es decir, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos a acceder a esta figura. Y es importante, mira, Steffi, yo quiero decir a la ciudadanía que este es un tema de dignidad humana, este es un tema además de una lucha de amor, pero sobre todo esta es una lucha de igualdad ante la ley, porque nosotros y nosotras como homosexuales también cumplimos obligaciones con el Estado. El Estado nos obliga a pagar impuestos, trabajamos, movilizamos la economía como cualquier otro ciudadano y ciudadana, es decir, cumplimos cabalmente con nuestras obligaciones, pero el Estado no nos garantiza nuestros derechos. Esa igualdad ante la ley sí está garantizada en nuestra Constitución. Ahora, efectivamente, activistas GLBTI también han impulsado reformas como la de que una persona pueda incluir su género en la cédula, género que es mujer u hombre, distinto al sexo que es femenino o masculino. Entonces, que una persona de sexo masculino pueda, por ejemplo, definirse como mujer en su género. Pero aquello ya tendría otras implicaciones en temas como la adopción, por ejemplo, porque la Constitución en su artículo 68 dice que la adopción corresponderá solo a personas de distinto sexo. Bueno, lo que tú has topado, Steffi, es un tema lamentable en el sentido de la discriminación de la que seguimos siendo víctimas las personas LGBTI, donde hay este condicionamiento o esta preconcepción de que las personas homosexuales no podemos tener hijos, cuando en la vida real no se trata de que dar un derecho va a implicar que todas las personas homosexuales inmediatamente vamos a tener hijos. Ya existen en la actualidad parejas conformadas que ya tienen hijos, y la idea aquí es darle protección jurídica a esas familias que ya existen. En el tema de la identidad de género en la cédula, ya han habido compañeras y compañeros que en este mismo espacio han explicado cabalmente de qué se trata este tema. Se trata de un reconocimiento a la integridad, a la identidad de la persona en la cédula. No se trata de cambiar el sexo, se trata de que en la cédula haya el reconocimiento del género, y para tú poder casarte tienes que presentar la partida de nacimiento íntegra, es decir, tú te casas con el sexo. No se trata aquí de que se va a modificar el sexo de la persona. Lamentablemente existe en la Constitución esta tara de que los homosexuales no podemos adoptar, y con este tema de la identidad de género tampoco se va a poder adoptar, porque se va a cambiar el género. Y la Constitución se refiere al sexo específicamente. Exactamente. Nuestra Constitución dice también que nadie puede ser discriminado por su identidad de género, y la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7 también dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. ¿Ustedes sienten que están siendo discriminados, y en ese sentido qué acciones demandan de la sociedad para que incluso quienes no comparten sus posturas sí las respeten sin discriminar? Mira, yo primeramente, Steffi, quiero agradecerte, porque yo creo que en verdad en este espacio has hecho un ejercicio de poder evidenciar cuáles son los artículos de la ley que nos protegen y qué es lo que queremos justamente exigir. Queremos exigir que se nos trate como iguales, porque el Estado nos está tratando como iguales cuando nos exige que cumplamos obligaciones. Pero cuando nos da los derechos, ahí sí hay diferenciación. Ahí sí, por ser homosexual tienes que acceder a la figura periquito de los palotes, es decir, unión de hecho, o se te impide la adopción. El tema aquí lamentablemente es una lucha de paso a paso, pero también nos congratulamos con eso porque somos parte de los cambios históricos significativos que han logrado que las sociedades avancen. Steffi, si nos mantuviéramos en sociedades estáticas, ni tú ni yo tuviéramos ni siquiera derecho a trabajar, ni siquiera derecho a votar. Hay que entender que la sociedad ha evolucionado, y en esa evolución de sociedad y de derechos humanos, las personas homosexuales o las personas que han decidido una identidad o se sienten con una identidad de género diversa tienen los mismos
mismos derechos. Este no es un tema de dogmas, de prejuicios, de ideologías. Este es un tema de derechos civiles. Este es un tema de leyes civiles en un Estado laico. Y en lo que se refiere a derechos, pues vale insistir en que en cuanto a los derechos y a las garantías, todos, esa misma igualdad que se respete bajo la ley ya consta en nuestra Constitución. Ahora también las diferencias por eso hay que hacerla cumplir a la Constitución. En que se las cumpla por un lado y luego entrar a la discusión si en efecto en la Constitución se quiere cambiar que el matrimonio en sí, llamándolo así, ya no sea solamente la unión entre hombre y la mujer, ajustándonos también a lo que es la Convención de Derechos Humanos. De personas, es la unión, el matrimonio debe ser lo que es, el derecho ya existe, no estamos pidiendo un derecho diferente, Steffi, el derecho a acceder a esta figura del matrimonio ya existe, el tema aquí es que este ejercicio de ciudadanía, este ejercicio del derecho también sea ampliado para todas y todos los ciudadanos que vivimos en este país, y entre esa ciudadanía que vivimos en este país estamos las personas homosexuales, la patria, Steffi, tiene que ser en verdad de todas y de todos, y hay una cuestión que quiero resaltar, en el comercio de hoy salió la frase del presidente Correa. El presidente dice que la Constitución es perfectible y que es obvio que se la modifique para eliminar sus errores. Aquí se plantea la posibilidad de que se abra la Constitución para discutir unos temas, pero no para discutir problemas de fondo como es la discriminación que estamos viviendo las personas LGBTI. Y como insistí, este tema particular del matrimonio civil igualitario no necesita la reforma de la Constitución, lo que necesita es una interpretación bajo la integralidad sistémica de la Constitución. Esa es la postura de Pamela Troya, coordinadora de la agrupación Igualdad de Derechos, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Steffi. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Tiempo de que hagamos una pausa, pero cuando regresemos, Guillermo Lasso, ex candidato presidencial del movimiento Creo, está ya con nosotros. La oposición de Creo, las reelecciones sin límite y las alcaldías de Quito y Guayaquil. Regresamos con eso. Quédese con nosotros. El tirano reclama vino dulce de las uvas ácidas. Lo dijo Khalil Gibran, poeta, novelista y ensayista libanés. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. El 17 de febrero usted anunció que se inauguraba la oposición, pero ha permanecido casi 6 meses en silencio. O sea, ¿qué tipo de oposición política es esta? Bien, Alfredo, en los previos a la entrevista le contaba a usted el accidente que sufrí en España y que derivado de ese accidente tuve que mantener reposo por cerca de 4 meses debido a un problema que se me produjo como consecuencia de la operación que tuve que ser sometido. Pero bueno, esas son circunstancias de la vida que le puede suceder a cualquiera. Ya estoy en actividad normal y por supuesto reincorporado a mis actividades. Y en cuanto a la posición del partido, porque tampoco el partido ha estado... Bueno, el partido ha estado muy activo, el movimiento político, a través de su director nacional y a través de sus asambleístas en Asamblea Nacional, fijando posiciones muy claras respecto, por ejemplo, a la ley de comunicación, a la ley de minería y algunos otros temas relativos al convivir nacional. El debate sobre las reelecciones sin límite para todos los cargos de elección popular es un tema esencial para la democracia. ¿Cuál es la posición de Creo al respecto? Bueno, yo lo he manifestado desde mucho antes durante la campaña electoral y he mencionado que la alternancia en el poder es un valor esencial en la democracia y la propia Constitución así lo reconoce cuando pone un límite a la reelección inmediata por una sola vez. Y ese límite o ese derecho a presentarse a una reelección ya lo utilizó el actual presidente de la República. Ahora le toca a más de 200 alcaldes del Ecuador optar por ese derecho, la posibilidad de presentarse a la reelección por una vez más. Ahora, yo fui un poco más allá y planteé la necesidad de eliminar esa reelección. ¿Por qué? Porque vi el aparato estatal protegiendo al candidato oficial en una campaña electoral. Es tan débil la institucionalidad del país que no existen leyes que impidan el uso y hasta el abuso de medios públicos en favor del candidato oficial. Claro, el sistema de la partidocracia establecía las reelecciones sin límite para todos los cargos menos para el de presidente. La Revolución Ciudadana en Montecristi
terminó con ese sistema, pero estableció la reelección por una sola vez para el mismo cargo, consecutiva o no. Y ese realmente es el sistema de fondo, porque ese sistema tiene un grave problema, que no se cumplen con las prohibiciones constitucionales para la propaganda en todos los niveles de gobierno y el uso de infraestructura estatal. En esas circunstancias, dado que el problema no se circunscribe a la presidencia de la República, sino que se circunscribe a más de 225 alcaldes y 23 prefectos. O sea, ¿cuán factible es la alternancia democrática que representarían nuevos partidos y movimientos si no se cumple con la prohibición constitucional? Bueno, yo creo que debemos de permitir que la Constitución nueva, inaugurada en el 2008, se aplique y se produzca esta reelección inmediata que establece la propia Constitución. Por lo tanto, yo no creo que haya un impedimento para que ningún alcalde actualmente tenga el derecho a optar por una reelección en su cargo. Eso dice la Constitución y la propia Constitución reconoce la necesidad de esa alternancia en el poder. Por lo tanto, hay que respetar ese precepto constitucional y no manosear de tiempo en tiempo la Constitución, sobre todo pretender reformas sin que se haya aplicado a plenitud la norma constitucional. Pero precisamente ahí es que entra en juego a la oposición, porque a la Asamblea le corresponde hacer leyes y controlar políticamente que esas leyes se respeten por parte de los órganos encargados de ejecutarlas. Y entonces ahí es que se ve que hay una especie, incluso, bueno, se creó hace 2 o 3 años, pero hay partidos y movimientos que estuvieron antes, pero hay una especie de inacción respecto de las organizaciones políticas a que se cumpla con ese postulado constitucional, sino que más bien, cuando les toca hacer para alcaldes y prefectos, ahí todos dicen, ahora nosotros hacemos lo mismo, y entonces ya todos nos sentimos indemnizados. Pero eso no. Yo creo, Alfredo, que las reglas son claras. La Constitución establece una norma muy clara que se aplicó en la elección presidencial, reconociendo el derecho que tenía el actual presidente de presentarse como candidato para una reelección. Hoy, lo único que están haciendo las autoridades seccionales es optar por ese mismo derecho que tuvo el presidente de la República. Yo creo que no hay ninguna confusión. Eso establece la Constitución y por lo tanto los alcaldes y prefectos que quieran presentarse como candidatos para ser reelectos están en su pleno derecho. Claro, y yo a eso no me referiría, sino a la prohibición de la propaganda y la infraestructura del Estado. Porque como lo hacen todos, entonces resulta que nadie reclama. Sí, por supuesto, y es absolutamente injusto para los nuevos movimientos que están participando en la lid electoral. Por supuesto, y yo lo sufrí en la campaña presidencial, como el candidato oficial tenía muchas ventajas a través del uso de la infraestructura estatal, de medios de comunicación incautados por el Estado. Por lo tanto, lo que deberíamos de trabajar es en normas que impidan ese uso y sobre todo el abuso de esa estructura estatal a favor del candidato oficial. El presidente Rafael Correa en varias ocasiones ha destacado la importancia del relevo generacional en política. Y recientemente, ante las próximas elecciones seccionales, señaló lo siguiente, veamos. Se impone un relevo generacional, basta de los mismos de siempre. ¿Qué tal si Alianza País hiciera lo mismo para la presidencia? Si con el 74% que tenemos en la Asamblea Nacional reformáramos la Constitución para poner reelección indefinida. Pero no se preocupen, la juventud, las nuevas generaciones, las mujeres de Guayaquil y de la patria derrotarán a las figuras del pasado. A ver, apuntó a un relevo en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Ahora, para las elecciones de alcalde en Guayaquil y en Quito, ¿tendrán candidato propio? ¿Lo harán en alianza? ¿Cómo plantean? Mire, Alfredo, creo es un movimiento político institucional que tiene normas internas de acuerdo con el Código de la Democracia. Nosotros vamos a respetar esas normas internas para poder seleccionar a nuestros candidatos, no solo en Quito y Guayaquil, sino en los más de 220 cantones del país. Y vamos a respetar el derecho que tienen otras figuras del movimiento, creo, para asumir desafíos en estas elecciones seccionales del año 2014. Pero lo vamos a resolver dentro del marco institucional, regulatorio y legal establecido por el Código de la Democracia. Creo no es un movimiento personalista que me pueda permitir a mí
proponer candidatos en una entrevista de televisión. Nosotros vamos a resolver sobre nuestros candidatos en la Asamblea y en las instancias establecidas en nuestros estatutos. O sea, con candidatos propios o eventualmente en alianzas. Con candidatos propios o eventualmente en alianza, teniendo claro y como elemento prioritario el interés del Ecuador y de las comunidades. No es un asunto simplemente del movimiento o no es un asunto personal de nadie. Es el interés del Ecuador, de la ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil, de Manta, de Cuenca, etcétera. El presidente Rafael Correa, en las sabatinas de los últimos meses, le dedica mucho espacio a temas urbanísticos. No demuestra intención de continuar en la presidencia como quieren algunos dirigentes de Alianza País. Veamos lo que dijo el sábado pasado. No está en mal estado la mitad del mundo, pero se necesitan, por ejemplo, más espacios verdes, se necesita continuidad entre el complejo de UNASUR con mitad del mundo, se necesita reubicar los parqueaderos, porque uno lo primero que ve al llegar a la mitad del mundo son los parqueaderos. Veamos rápidamente un PowerPoint, ya me ha dado el primer paso, en PowerPoint todo está resuelto. Regeneración urbana, ciudad, mitad del mundo, no me gusta mucho esta palabreja porque la utiliza el que sabemos, ¿no? Construcción de la sede permanente de UNASUR, mejoramiento de espacios públicos, nuevas aceras, arborización, soterramiento de cables, iluminación. Todo eso es la intervención que vamos a hacer. Aquí está una vista más cercana de esto que va a ser el edificio más moderno de América Latina. Si yo no quisiera ser ingeniero, ¿no? Porque los arquitectos hacen todas sus ocurrencias y después los ingenieros se rompen la cabeza para ver cómo lo pueden construir, ¿no? Acá el arquitecto muy bueno, Diego Guayasamín, hizo un volado de 51 metros. Ustedes saben que yo soy medio testarudo, pero teníamos tantos problemas con esto que yo ya me di por vencido y ya le di al ingeniero Checa del ICO, vea, póngale nomás un pilarcito en la punta, sosténgalo y ya no se haga lío. Bueno, hasta que lograron solucionar el problema técnico, pero el edificio realmente es imponente, espectacular. Aquí está claro, es que esto no es una cosa aislada, esto es algo repetido durante meses y meses. Está claro que le fascina el urbanismo. Sin perder su condición de líder de Alianza País, ¿cómo ve la posibilidad de que el presidente Correa sea alcalde de Guayaquil o de Quito cuando termine su actual periodo presidencial? Bueno, en primer lugar no soy líder de Alianza País, sino del movimiento Creo. Y yo pienso que estos son temas que aparecen también por motivo de la campaña electoral. Yo creo en una descentralización de la administración pública y creo en la necesidad de respetar las funciones de cada uno de las autoridades elegidas por el pueblo. Es decir, yo creo en el respeto de las funciones de cada uno de los alcaldes y la responsabilidad que ellos tienen sobre su ciudad. Y no creo que sería adecuado el que el presidente de la República empiece a invadir las funciones de los alcaldes. Bueno, preparando una eventual candidatura para el futuro. Eso en todo caso lo dirá el futuro. Ahora, sobre el futuro del puerto de Guayaquil, que según la CEPAL es el 9º en movimiento de carga en América Latina. Después de Colón en Panamá, Balboa en Panamá, Santos en Brasil, Kingston en Jamaica, Buenos Aires en Argentina, Cartagena en Colombia, Manzanillo en México y Callao en Perú. Y luego hay como 50 más. ¿Qué opina usted? ¿Debe moverse este puerto hacia otro sitio? ¿Debe ser sustituido por uno nuevo en Pozora o en Chanduy? ¿O por Manta o por Esmeraldas? ¿O continuar donde está con el mantenimiento adecuado al canal de acceso? En primer lugar, yo creo que esta es una discusión de carácter técnico, que no debe ser politizada ni tratada durante una campaña electoral. Pero asimismo pienso que debe ser respetada la tradición de Guayaquil, de una ciudad puerto a través del cual se transporta más del 80% de la carga que produce el Ecuador. A mí me preocupa la generación de empleo, me preocupa el impacto negativo que tendría en materia de empleo si se traslada el puerto desde la ciudad de Guayaquil a otra localidad. Y sobre todo me preocupa también el incremento del costo del transporte de los productos exportables, porque eso implicaría una pérdida de competitividad. Por lo tanto, el movimiento Creo y personalmente yo continuaremos conversando con los sectores productivos porque me preocupa mucho la situación en la que ellos se encuentren respecto de esta discusión. Los costos deben de ser
cuidados, con mucho celo para no perder la competitividad. Ya vimos lo que pasó con el ATPDA, no podemos seguir cargando con más peso a los sectores productivos, especialmente al sector exportador ecuatoriano. Ahora, pero conversa con el sector productivo, pero el sector productivo no toma decisiones. El sector productivo sobre esto tiene una opinión importante. Según el Código de la Democracia, existen las rondas de diálogo con la oposición. Este es un mecanismo que no se ha utilizado nunca. Así es. En ocasiones anteriores lo hemos preguntado a dirigentes de Creo y realmente evaden la pregunta, pero ese es el mecanismo que establece la Constitución y la ley para que cuando hay asuntos de trascendental importancia haya un diálogo puntual, concreto, efectivo sobre temas como este del puerto, como temas sobre la reelección, por ejemplo. Estoy de acuerdo con usted, pero necesitamos hablar con los usuarios del puerto para comprender realmente cuál es su situación a efectos de definir posiciones que las haremos públicas y que obviamente sí conozco la disposición constitucional a la que usted se refiere y deberíamos de ponerla en práctica a efectos de formalizar los diálogos entre el gobierno y la oposición en beneficio del interés de los ecuatorianos y no solo el interés particular de los movimientos políticos. O en beneficio de coyunturas electorales. Correcto. Correcto, estoy de acuerdo con usted, debe ser analizado con mayor profundidad, mayor seriedad. Por eso la discusión de los puertos me preocupa que entre en el momento previo a una campaña electoral y se politice un tema que es fundamental, no solo en lo económico, sino también en lo social, por el impacto que puede tener en el empleo en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más golpeadas en términos de desempleo. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, muy amable, Alfredo. Steffi. 7 de la mañana con 50 minutos cuando volvamos en los deportes. La selección ecuatoriana de fútbol completa de a poco la plantilla de jugadores convocados para el encuentro amistoso contra España que se juega este miércoles en el Estadio Monumental. Regresamos con eso, quédese con nosotros. La censura perdona a los cuervos y enseña a las palomas, lo dijo Juvenal, poeta satírico romano. Deportes en Contacto Directo. 7:53, ¿cómo te va, María Giselle? Se jugó ya una fecha más del campeonato ecuatoriano y Emelec se adueñó de la punta de la tabla de posiciones. Así es, Steffi, este fin de semana se jugó la fecha 7 del campeonato ecuatoriano de fútbol que dejó como puntero absoluto al Club Sport Emelec. Por otra parte, Barcelona, sin técnico por el momento, no consigue salir de la mala racha en la que se encuentra. A continuación, el informe de Paula Camposano. El campeonato ecuatoriano de fútbol tiene un solo líder y es Emelec, quien volvió a ganar en el Estadio Capuel, esta vez frente a Macará de Ambato por 2-1. Los goles fueron anotados en la primera etapa por Marcos Mondaini y Denis Estracualursi. El cuadro azul sufrió tempraneramente la expulsión de Fernando Gaibor. En el segundo tiempo, el equipo visitante descontó a través de Sergio Mina. Los azules suman 18 puntos en la tabla de posiciones. Mientras tanto, Deportivo Quito obtuvo una importante victoria frente a la Universidad Católica. Federico Nieto y Luis Congo anotaron para el conjunto Chuya. De esta forma, los azulgrana desplazaron al equipo Camarata al tercer puesto. En el estadio Hokai, sin público, el Manta acabó con el invicto del Nacional. El gol de triunfo llegó en el segundo tiempo de una desafortunada acción del defensa Denis Quiñones, quien anotó en propia puerta. El encuentro entre las universidades terminó igualado en el estadio Reina del Cisne. Liga de Loja abrió el marcador por intermedio de Fabio Renato, mientras que para el cuadro de Edgardo Bauza anotó el argentino Gustavo Bou. El único partido que terminó sin goles fue el que protagonizó Deportivo Quevedo frente a Barcelona. Ambos no conocen la victoria en esta segunda etapa. Narciso Mina, Joao Rojas y Fidel Martínez tuvieron una destacada participación en los clubes en los que militan dentro de la Liga Mexicana. Los futbolistas marcaron goles importantes que nos presenta Paula Camposano en el siguiente resumen. El tricolor Narciso Mina volvió a anotar para el América de México en la victoria de 4-2 ante los Potros del Atlante por una fecha más de la Liga Mexicana. Mina anotaría al minuto 68 el segundo gol del compromiso para los dirigidos por Herrera. Otro ecuatoriano que destacó en la Liga Mexicana fue Joao Rojas, en esta ocasión con un doblete que sirvió para dar el triunfo a su equipo, el Cruz Azul, frente a las Chivas de Guadalajara en el partido correspondiente a la fecha 5. Con esta victoria se rompe una racha de 10 años sin poder triunfar en casa ante los rojiblancos. Y el ex Deportivo Quito, Fidel Martínez, volvió a anotar para los Solos de Tijuana en el compromiso del pasado viernes, cuando su club logró imponerse por 2-0 a Pumas. Martínez
Martínez celebró su gol mostrando el número 11 con sus dedos mirando al cielo en homenaje al fallecido Chucho Benítez. Y la selección ecuatoriana de fútbol va completando la plantilla de jugadores convocados para el encuentro amistoso contra España. Ayer domingo llegaron algunos de los que juegan en la Liga Mexicana. Enseguida las declaraciones de Narciso Mina y Jefferson Montero. Y esperemos, como te dije, llegar a conversar con el técnico, a ver lo que quiere, cómo va a plantear y bueno, y que acatar orden, ¿no? No, sabemos lo que es España, sabemos lo que es la selección y sabemos los jugadores que tiene, así que nada, con mucha responsabilidad, como te dije, un partido muy difícil, pero bueno, creo que el Ecuador también tiene jugadores importantes y bueno, esperemos hacer un buen partido. Los que van a estar a disposición lo van a hacer bien, vamos a ver si se puede hacer un lindo partido y que la gente lo pueda disfrutar. No, tengo que hablar ahora con el médico, hacerme los chequeos el día de mañana, pero vamos a ver qué sale. Y otros jugadores que arribaron al país fueron Cristian Noboa y Felipe Caicedo, procedentes de Rusia. Juan José Barcia estuvo presente en el arribo. Poco a poco han ido llegando los futbolistas ecuatorianos que militan en distintas ligas extranjeras para el compromiso ante España. Cristian Noboa fue uno de los primeros en hacerlo. A su arribo a Guayaquil destacó las virtudes del rival, así como el nivel en su club, el Dinamo de Moscú. Vamos a tener muchísima exigencia con España, va a ser un partido realmente difícil y que vamos a tratar de hacerlo mejor y que no, como lo vuelvo y repito, que nos sirva como preparación para lo que se viene más adelante. He jugado los cuatro partidos completos y veo con ritmo de juego, que es lo importante. Noboa, junto a Castillo, Banguera y Achillier, realizaron trabajos leves en el Estadio Capuel la tarde de este sábado, bajo el mando de Reinaldo Rueda. El mismo día, por la noche, llegó Felipe Caicedo, quien considera que enfrentar a la Furia Roja es el mejor termómetro para la tricolor nacional. El fútbol te da esas cosas, no tuve la oportunidad de jugar creo que contra la mayoría y bueno, creo que no va a ser nada nuevo. Contra España no es todos los días, hay que hacerlo bien, jugar bien, mostrar buen fútbol y ir pensando en Colombia y Bolivia. Ambos quieren concretar el deseo de Cristian Benítez, llegar al Mundial de Brasil. Como ya lo decía antes, tratar de hacer todo esto por él, por todo lo que él nos dio a nosotros y al pueblo ecuatoriano. Este lunes se completará la nómina ecuatoriana con la llegada de Renato Ibarra, procedente desde Holanda. Y en rueda de prensa, el técnico de la selección de fútbol brindó algunos puntos sobre el encuentro amistoso con la selección española a jugar este miércoles. Por segunda ocasión en la historia, Ecuador y España se medirán en cotejo de carácter amistoso. Y para el profesor Reinaldo Rueda será un partido especial, pues este sábado cumplió 3 años al frente de la tricolor nacional. Nosotros hemos querido transmitir la experiencia nuestra, lo mejor de nosotros como cuerpo técnico. Hemos aprendido mucho de lo que es la cultura ecuatoriana de esta generación diferente. Rueda sostiene que el combinado que dirige Vicente del Bosque es el de mayor evolución en la última década. Lo de España es una filosofía construida de muchos años, ¿no? de muchos años, y que se ha plasmado ahora, o sea, se empezó con lo de Barcelona y se trasladó a la selección nacional. Lo importante será prepararse en función del siguiente objetivo mundialista, Colombia como rival y el sofocante clima de Barranquilla. Porque Guayaquil se asemeja mucho, ¿no? a lo que es Barranquilla, es algo similar, aunque las condiciones son más extremas, o sea, más calor, mayor porcentaje de humedad, que quizás es lo más difícil. Ecofútbol enviará un observador al juego entre Serbia y Colombia de este miércoles en Barcelona. La intención es obtener más información del conjunto de José Peckerman. Así llegamos al final de los deportes. Nos vemos el día de mañana con más información. Steffi y Alfredo. Gracias, María Gisela. Información deportiva. Cerramos así nosotros Contacto Directo, deseándoles que tengan una excelente semana. Alfredo, mañana nos volvemos a encontrar. Así es, nos vemos mañana.